Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha sorprendido a todos los fans del mundo del entretenimiento turco. Bahar Arduk y Elçin Sangu, una de las parejas más queridas por el público, protagonizaron un momento tenso en plena transmisión en vivo. Todo comenzó cuando Elçin, durante una entrevista televisiva, hizo referencia a una relación pasada, sin imaginar que sus palabras encenderían la ira de Bahar. El programa, que se transmitía en horario estelar, tenía como objetivo hablar sobre los nuevos proyectos profesionales de ambos actores, pero el ambiente cambió por completo cuando el presentador le preguntó a Elçin: ¿alguna vez una relación pasada te enseñó algo que hoy aplicas en tu vida? La actriz, sonriendo con serenidad, respondió: sí, las relaciones pasadas nos enseñan a valorar lo que realmente importa. Hubo alguien que me hizo entender que el amor no siempre es suficiente. En ese momento, las cámaras enfocaron a Bahar, quien visiblemente molesto, trató de mantener la calma. Su rostro, sin embargo, lo decía todo. Tras unos segundos de silencio, el actor tomó la palabra y dijo con tono firme: hay cosas que pertenecen al pasado, y no siempre es necesario traerlas al presente. El estudio quedó en completo silencio. Elçin, sorprendida, intentó suavizar la situación diciendo: no hablaba de nadie en particular, solo respondí de forma general. Pero el gesto de Bahar mostraba que sus palabras lo habían herido profundamente. Los espectadores no tardaron en reaccionar. Las redes sociales se llenaron de comentarios al instante. Algunos defendieron a Elçin, argumentando que su respuesta fue profesional y madura, mientras que otros criticaron la actitud de Bahar por no saber manejar la situación. Un usuario escribió en Twitter: Bahar tiene que aprender a separar lo personal de lo laboral. Otro respondió: Elçin fue muy elegante, pero él no supo disimular sus celos. Minutos después, mientras la emisión seguía, el presentador intentó cambiar de tema, pero ya era demasiado tarde. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Bahar, con una expresión seria, dijo: disculpen, pero creo que no tiene sentido continuar si esto se va a convertir en algo personal. Y ante la sorpresa de todos, se levantó de su asiento y abandonó el set. Las cámaras lo siguieron hasta la salida mientras los productores intentaban convencerlo de regresar. Elçin quedó visiblemente afectada, pero mantuvo la compostura. A veces las emociones toman el control, pero lo entiendo, declaró antes de continuar con la entrevista en solitario. Su tono era calmado, pero sus ojos reflejaban tristeza. En redes, el momento se volvió viral bajo el hashtag #Baris abandona el set, generando millones de visualizaciones en pocas horas. Días después, Bahar rompió el silencio a través de un comunicado breve publicado en sus redes sociales: no fue una reacción planificada. A veces las emociones superan la razón. Respeto a Elçin y todo lo que compartimos profesionalmente. Por su parte, Elçin respondió con elegancia: todos tenemos días difíciles. Lo importante es seguir adelante con respeto y gratitud. Sin embargo, la historia no terminó allí. En los días posteriores al incidente, varios medios de comunicación comenzaron a especular sobre el verdadero motivo detrás del comportamiento de Bahar. Algunas fuentes cercanas aseguraron que el actor se sintió traicionado porque interpretó las palabras de Elçin como una referencia directa a él. Aunque ambos actores habían mantenido siempre una relación profesional ejemplar, los rumores de un romance pasado entre ellos volvieron a resurgir con fuerza. Una revista turca incluso publicó un artículo titulado Bahar y Elçin, más que colegas. En él se afirmaba que durante el rodaje de su famosa serie juntos, habría habido una conexión emocional que nunca se cerró del todo. Las redes sociales se llenaron de teorías y videos analizando antiguas entrevistas, miradas y gestos entre ambos. Los fans, divididos, comenzaron una verdadera guerra virtual, unos defendiendo a Elçin y otros justificando a Bahar. Un fragmento del programa, donde se aprecia claramente el momento en que Bahar se levanta y abandona el set, fue reproducido por todos los portales de entretenimiento del país.
Su mirada lo dijo todo, escribió un comentarista. Eso no era enojo profesional, era algo personal. La tensión se sintió incluso fuera del set, y las cámaras captaron a Elsin retirándose minutos después, sin dar declaraciones. A los pocos días, ambos fueron vistos en el mismo evento benéfico organizado en Estambul. Aunque intentaron evitarse, las cámaras los captaron saludándose brevemente. La imagen de ese saludo se volvió viral con titulares como, el reencuentro más tenso del año. Testigos afirmaron que Bar se acercó y le dijo en voz baja, no era el momento ni el lugar para hablar de eso. Elsin, con gesto firme, respondió, yo solo respondí a una pregunta, Bar. No todo gira en torno a ti. Esa frase, filtrada por los medios, reavivó la polémica. Los fanáticos no tardaron en reaccionar. Elsin tiene razón, fue una pregunta normal y él exageró, escribió una fan. Otros, sin embargo, argumentaron que las palabras de la actriz fueron una provocación. El debate llegó incluso a programas de opinión, donde varios periodistas especializados en espectáculos discutieron el tema durante horas. Mientras tanto, los productores de la cadena televisiva confirmaron que el incidente había generado un impacto enorme en la audiencia. El episodio rompió todos los récords de audiencia del mes. No planeado, pero ciertamente televisión pura, declaró uno de los ejecutivos. Algunos incluso comenzaron a considerar reunirlos de nuevo en pantalla, aprovechando la enorme atención mediática. Sin embargo, según fuentes cercanas a Elsin, ella no estaría dispuesta a volver a trabajar junto a Bar por el momento. Fue una situación muy incómoda para ella. Se sintió juzgada y malinterpretada, comentó un amigo cercano de la actriz. Por su parte, personas del entorno de Bar aseguran que él sigue arrepentido por su reacción impulsiva, aunque también dolido por la forma en que los medios lo retrataron. Días más tarde, durante una entrevista exclusiva con una revista internacional, Bar decidió hablar nuevamente del tema, cometí un error. Soy humano y tengo emociones. Pero eso no significa que no valore a Elsin. Ella es una profesional admirable. Estas declaraciones fueron vistas por muchos como un intento de reconciliación pública. Elsin, al ser consultada sobre esas palabras, respondió con una sonrisa tranquila, todos aprendemos de los momentos difíciles. Lo importante es hacerlo con madurez. Su respuesta fue ampliamente aplaudida por sus seguidores, quienes destacaron su serenidad y elegancia. En redes sociales, algunos usuarios incluso propusieron que ambos participaran en un programa especial para cerrar el tema y hablar abiertamente sobre lo ocurrido. Sería un gesto valiente y una lección de profesionalismo, comentó una fan en Instagram. Por ahora, tanto Bar como Elsin han retomado sus rutinas profesionales por separado. Ella prepara una nueva serie de drama que se grabará en Capadocia, mientras él ha sido confirmado para una película internacional. A pesar de la distancia, los medios no dejan de vincularlos y de recordar aquel momento que, sin duda, quedó grabado en la historia del entretenimiento turco. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Bar y Elsin podrán dejar atrás este episodio y volver a trabajar juntos algún día? No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más historias del corazón del mundo turco. Queridos seguidores, esta historia aún no ha terminado. Si quieren saber cómo evoluciona la relación entre Bar y Elsin, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué opinan sobre esta inesperada discusión. ¿Creen que fue un impulso o una muestra de sentimientos no resueltos? Los leo en los comentarios.